existencial que me persigue desde creo que el año 2004 y que me asaltó nuevamente este pasado domingo. Me imagino que estarán pensando que esto tiene que ver algo con las cuestiones políticas, las elecciones en la Argentina. No, no, eso ya lo vamos a hacer a lo largo del programa. Es un problema existencial que le voy a pedir a mi equipo a ver si me ayudan y le voy a pedir a los oyentes y a las oyentes que a ver si también me ayudan. No sé por qué cada vez que entro en Bolivia me ponen a José Luis Perales. No lo sé. No tengo ni la más remota idea por qué cuando en el 2004 por primera vez en mi vida entré por la frontera de Villazón, me monté en un autobús dirección a Sucre, 14 horas de José Luis Perales. Y no sé por qué este domingo pasado, cuando llegué al Alto, volaba para Bolivia, llegué al Alto, agarré un taxista, un señor muy agradable, tan agradable que no me atreví a decirle, por favor, quítame a José Luis Perales. No termino de entender si es, no sé, me persigue la colonización y me ponen a un músico español que detesto, o si es síntoma de la globalización. La verdad que no tengo ni idea, así que el dilema hoy es mucho más sencillo, llano, campechano, pero me gustaría que me ayuden. Realmente no tengo ni la más remota idea por qué siempre en un taxi me ponen a José Luis Perales. Arrancamos, Sebas, pon buena música, levanta esto. La Pizarra con Alfredo Serrano Mancilla. En Radio 10. Hola, hola, hola. Ay, ay, ay. Estoy con la voz bajo mínimos. No, yo hoy no voy a recomendar a nadie que nos vean en... No, no lo debo de hacer, ¿no, Fla? Que no recomendar que no nos vean en el canal YouTube de Radio 10. Sería contra natura, o que no nos vean en el Twitch. Pero es que la carita de enfermo que tengo no puedo más con ella. Vamos a intentar hacer lo imposible para hacer un programa con muchísimas ganas. Esta música es de Jean Leloup, es un quebecois y la escuchaba mucho cuando vivía en Quebec, hace ya unos años, un tiempito, no voy a decir unas décadas porque se me va a caer la ficha, como diría Chris, y prefiero no meterme yo mismo en un mismo problema. Pero sí, es una música canadiense muy linda y la vamos a poner ahora en nuestras redes sociales. Y voy a saludar hoy al equipo. Hoy tenemos un programa, pero un programa que da vértigo, un programa de estos lindos, esperados, con muchas ganas. Pero antes de empezar a decirle qué tiene el programa, qué contiene este programita, yo voy a arrancar con un saludo diferente al equipo de trabajo y con una pregunta. Hoy no quiero que me hablen de nada de política, ni de nada de sus vidas, ni qué me traen, ni de qué no me traen. A ver, Bahía Luna, ¿cuál es la música que más te molesta cuando te montas en un taxi o en un autobús, por favor? Yo sabía que me iba a tocar primero. A ver, de las que más me molestan son tipo música que no sé ni cómo no sé cómo se llama. La que ponen en los gimnasios, que para mí tiene como ¿cuál es, Fla? Tipo música un tecno. Pero tecno es medio 90, pero esa música bailable de boliche que me molesta tanto que ni siquiera sé cómo se llama el ritmo. Así que cuando aparece esa música yo pongo los auriculares. Bueno, a ver, Flavia, ¿qué música es exactamente la que verdaderamente es insoportable? No, a mí estoy un poco ahí con Bahía en que me molesta también el punchi. Cuando vos estás ahí en otro mood y la música está a todo volumen, sí es una cumbia santafesina, un reggaetón, buena onda, ahí puede ser, pero punchi, ahí ya, no estoy para esa. Crismar Lujano, música insoportable de taxi o de autobús. Odio Maná. Maná es lo peor que le pudo haber pasado al rock mexicano. Y perdónenme los mexas que nos escuchan, pero no lo soporto. Y lo peor es que me sé las canciones. Uy, eso es lo peor de la vida. Encima cuando te sabes la canción que odias, que a veces pasa, ¿eh? Gaby Montaño, música insoportable, que no puedes. Esa demasiado cortavena de los años 60, 70, que hay un montón de esa música, que no me sé los autores efectivamente porque no me gusta,
pero de esas que son medias recitadas, ¿no? O sea, que en medio le ponen palabras recitadas y son súper cortavenas. Esa música no me gusta. Todo lo demás me lo banco, pero te tengo una pregunta. Gaby, espera un momento, porque has dicho otra vez, empiezas 2 programas seguidos con la misma palabra, cortavena. O sea, no te voy a decir la verdad, el sábado pasado, el Gato Silvestre, Gustavo Silvestre, uno de los máximos exponentes de Radio 10, de canal de C5N, me preguntó en privado, Alfredo, ¿qué es cortavena? Así fue literal. Y hoy otra vez vuelve el cántaro a la fuente. A ver, explica tú, por favor, qué es cortavena. A ver si ahora vamos a empezar todos los programas con el momento cortavena de Gaby. Eso va a ser el nuevo titular. Bueno, cortavenas para Gato Silvestre y para toda la gente se dice cortavenas, bueno, en varios países creo de la región, en Bolivia se usa mucho, es cuando es esa música triste, o sea, de casi para suicidarte, ¿no? Y no quiero usar ese extremo, pero es eso, por eso se dice cortavenas, porque es triste, porque es de que te dejaron, que lloras y que... Bueno, el tango es cortavena, lo voy a decir en... Uy, Gaby, por favor, pero ya, por favor, Gaby, no te metas de primera hora en un quilombo de esta magnitud. Ay, Dios mío, qué provocación viene desde Bolivia, ¿no? Es que esto es... A ver, me falta, Lean, qué música no aguantas en una taxi o en un bus o en un colectivo? Y en mi caso creo que Maluma, Alfredo, ya para mí cumplió un ciclo. Al principio me lo bancaba, pero la verdad es que llegó un momento en que Maluma, besito y adiós. Ay, Dios mío. Bueno, le pedimos a nuestros oyentes entonces, a nuestras oyentes, que ya nos vayan diciendo cuál es esa música verdaderamente. Y yo, Perales, yo en el momento Perales, es que me está persiguiendo Perales. Ese señor que, no sé, no me cae mal, ni mucho menos, pero es insoportable en un taxi de bajada del Alto a La Paz, madre mía de mi vida. Fla, le pedimos a la gente que nos escriban, ¿no? Que nos cuenten, porfa, lo que le molesta y lo que quiera contarnos. De hecho, Alfredo, te cuento que ya lo están haciendo al WhatsApp de Radio 10, pero si lo quieren hacer por todos lados, pueden hacerlo en Twitter como @lapizarraoc, Instagram o Facebook, donde de hecho tenemos una pregunta en Facebook sobre música de taxi. Estamos como Radio La Pizarra. Y si nos quieren mandar mensajito de audio, WhatsApp, lo que sea, estamos en el +54 911 50 05 0710. Estamos por todas partes y ya queremos que nos vayan contando qué piensan sobre esta música o qué piensan de la vida en general o qué piensan de lo que hoy vamos a traer, Fla, como menú servido, menú a la carta en la pizarra. Esto es lo que tenemos como menú a priori. Después puede cambiar a medida que el programa avance, ¿no? Todo puede pasar, efectivamente, Alfredo. Lo primero que te quiero decir es que tu consigna caló mucho porque no paran de llegar los mensajes que empiezan como "no lo soporto Arjona". Pero dejando eso de lado, vamos a hablar un poquito del especial que tenemos hoy, porque hoy tenemos 2 especiales. Por un lado, vamos a hablar de Bolivia, panorama político y social. Gaby y vos tienen ahí muchísimo para debatir con nosotros, con el equipo. Qué difícil, Bolivia, Qué difícil, pero lo vamos ¿no? a hacer. Lo vamos a hacer con la encuesta CELAG última. Gaby y yo vamos a ponernos ahí un poquito manos a la obra, a hacer algo serio de análisis de esta política interna tan difícil que hoy en día vive Bolivia. Efectivamente, después obviamente, aunque les guste o no les guste a otras personas, vamos a hablar del especial Argentina, porque estamos a 8 días. No, eso no estaba previsto, ¿no? ¿Eso estaba previsto, no? Fla? Eso estaba previsto. Los argentinos siempre queremos hablar de Argentina, pero en este caso estamos a 8 días de las elecciones nacionales, así que creo que es buen momento para que, Alfredo, nos cuentes todo lo que la audiencia quiere saber. Me imagino que tenés datazos. Vamos a ir con un especial Argentina, aunque vuelva a enfermar. O sea, yo pensaba que me enfermé por hablar tanto de Bolivia y Argentina y llega el programa hoy de radio y volvemos con Bolivia y Argentina, pero es inevitable. Vamos a hacer 2 especiales y tenemos una yapita fantástica, ¿no? Tenemos una chapita súper divertida porque obviamente, bueno, vamos a hacer también vuelta al mundo, hablar un poco qué pasa en España y Portugal, también tenemos mucho para hablar de ahí, pero cuando nos cansemos un poco de la política, vamos a ver si los políticos y las políticas van al psicólogo, Alfredo. Ay, Dios mío, qué pregunta, ¿eh? De verdad. Vamos a empezar diciendo si vamos nosotros y nosotras, y eso lo vamos a hacer. Es el final. Tenemos un ratito de yapa, de aumento, de complemento, de lo que quieran sobre los psicólogos. Bueno, tienen el menú servido, así que arrancamos con la pizarra. La Pizarra, con Alfredo Serrano Mancilla. En Radio 10.
y nos vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Una vuelta al mundo con centro de gravedad, como siempre, en nuestra América Latina. Vamos a hacer un especial de Bolivia dentro de un ratito, sí o sí, un especial con mucha profundidad de lo que hemos tenido en nuestra última encuesta CELAC presencial, 2.000 casos en todo el país para Argentina de cara al balotaje, que estamos a 8 días y queremos contar eso, con lupa, mirándolo bien. Y también un poquito de lo que viene pasando en España. Pero previamente tenemos hay algunos países que vienen pasando cosas. Sobre todo hay un país que está siempre, aparentemente es el país como ejemplo para la mayoría de el ala conservador latinoamericana, en Argentina, en otros países. ¿Dónde todo va perfecto? En el Uruguay. O sea, en el Uruguay todo va perfecto, salvo que Bahía diga lo contrario. Bueno, efectivamente están pasando cosas, ya lo dijimos la semana pasada, pueden volver a escuchar el programa con todos los problemas que tiene la calle Pou en este momento por el pasaporte express que le dio a un narcotraficante, y adelantamos también el sábado pasado que se aproximaban nuevas renuncias y efectivamente fue lo que sucedió. Esta semana renunció su asesor más cercano y también el ministro y viceministro del Interior, por lo cual hay muchos cambios y este tema no se cierra, Alfredo, así que vamos a seguir hablando sobre este caso en particular y los problemas que está teniendo el gobierno, ejemplo, de la calle Pou. La calle Pou empieza a tener una terminada de ciclo bastante compleja, ya lo habíamos avisado la semana pasada y se materializó, ¿no? La dimisión de altos cargos ha afectado a la Cancillería, ha afectado al Ministerio Interior, ha afectado a la asesoría política, es decir, ha afectado a 3 ejes centrales de lo que sería la política del gobierno neoliberal de la calle Pou. Así que seguiremos hablando del país que no pasa nada con muchas comillas y con mucha ironía. En radio a veces hay que remarcarla, pero es importante decirlo. Y si también nos miráramos en estos países donde todo va perfecto, en otros países del mundo, ahora ya no hablo de América Latina, donde serían estos países desarrollados, donde todo está calmado, donde todo está impecable, donde son ejemplos a seguir. Si yo digo Portugal, Crismar Lujano, también tenemos, parece que ciertas noticias que dicen lo contrario. Sí, Alfredo, esta semana, bueno, fue noticia en Portugal justamente que el primer ministro de este país, pues António Costa, presentó su renuncia, digamos un poco salpicado en un escándalo de corrupción relacionado con negocios de litio e hidrógeno en el país, que ya se cobró pues a uno de sus ministros y también a su jefe de gabinete, esto enmarcado en una investigación por supuestas irregularidades en la gestión de estos proyectos energéticos. La cuestión es que ahora pues va a haber elecciones anticipadas porque el Partido Socialista pues también no ha logrado convencer al presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa de pues continuar con la legislatura y nombrar a un primer ministro alternativo para resolver un poco esta crisis institucional creada a partir de la dimisión de Costa, y se ha decidido que solamente unas nuevas elecciones que se van a celebrar el próximo 10 de marzo aportarán clarificación y van a cerrar un poco esa herida política abierta tras la detención, además de varias personas del círculo cercano de Costa. Un primer ministro que está en el poder o estuvo en el poder desde el 2015 y que si bien saneó las cuentas públicas del país, llevó un superávit presupuestario y todas estas bondades, pues ya había tenido su gestión, había estado empañada en diferentes cuestiones de corrupción, anteriormente con una aerolínea pública y ahora con estas cuestiones de proyectos energéticos. Fíjense la estabilidad de muchos países europeos y del mundo mundial, como a veces no son tan así, tanto así que incluso las imágenes de la entrada de la fiscalía o de la policía dentro de la casa del primer ministro, pues, y aparte llevaba prácticamente 2 años de gobierno en el nuevo mandato. Lo que sí se ha acordado parece ser es que las elecciones sean en marzo precisamente para poder sacar el presupuesto, para intentar evitar que se paralice el presupuesto, pero ya ven que en el caso portugués, que otro de los países que uno mira como estabilidad, y en este caso es del signo del Partido Socialista, siguen, cuecen habas, que dicen en mi otra tierra, ¿no? De que pasan más cosas de los que nos imaginamos. Y aunque lo vamos a tratar próxima semana, yo sí quiero una línea del tema constitucional chino. ¿Ustedes se acuerdan que había un país donde un día se reivindicaron las masas exigiendo
que se cambiara todo. Bueno, Fla, dime en qué momento estamos, porque es difícil entender esta telenovela chilena. Sí, efectivamente, algo que pasó hace, bueno, ya por lo menos 3 años y se sigue intentando lograr dar con un texto para la nueva constitución chilena, pero estamos en un momento importante porque esta semana Gabriel Boric, presidente de Chile, recibió la propuesta de la nueva constitución chilena, que obviamente tiene que ser votada por la ciudadanía. El Consejo Constitucional, que era el órgano encargado para redactar este proyecto de nueva constitución, ya le entregó el escrito al presidente y Boric dijo en ceremonia que los chilenos deben decidir si esta propuesta los une o no. El plebiscito se va a votar oficialmente el 17 de diciembre, que nuevamente veremos si sale apruebo o rechazo y si tiene o no Chile nueva constitución. Pero para adelantar rapidito en una línea, hay algunas dudas que ya hay sobre paridad, aborto, objeción de conciencia y hay algunas ambigüedades en este nuevo texto que será lo que se va a debatir de acá al 17 de diciembre, donde chilenos y chilenas vuelven a votar apruebo o rechazo. Dos reflexiones me nacen de lo que dices, Fla. Primero es la gran confusión que tendrá la ciudadanía chilena en si ahora se tiene que leer un texto que no tiene nada que ver con el texto de hace poco sobre el cual fue el plebiscito. Y es que efectivamente el texto nuevo es un texto muy conservador que nada tiene que ver con el texto original de la primera fase del proceso constituyente. Y ahora entramos en un dilema jodidísimo, que es si se hace campaña para quedarse con una vieja constitución pinochetista o ir incluso en algunos aspectos, en algunas áreas, más conservadora todavía. Es decir, estamos en un momento verdaderamente una encrucijada en el proceso constituyente o destituyente, casi por eso le meto la palabra destituyente, en Chile. Realmente es para reflexionar en voz alta cuán efímero también son los procesos, si no están bien conducidos o no bien argumentados o no bien conceptualizados y no bien liderados, y sobre todo con valentía. Yo creo que faltó bastante la valentía y la necesidad de diferenciar bien lo uno de lo otro, de lo que es una propuesta pinochetista y no lo es. Yo creo que vamos a verlo porque hay elecciones a la vuelta de la esquina y vamos a intentar a ver si podemos hablar con gente de Chile para que nos lo explique un poquito mejor. Paramos, tomamos aire, porque se viene ahora quilombo español, que tampoco lo tiene nadie, Bolivia, que tampoco somos capaces de explicarlo, y Argentina, que todavía es menos, así que no se lo pueden perder. Seguimos en la pizarra. Y seguimos en nuestra vuelta al mundo. Nos vamos a ir a España, sí, al Estado español, al Reino de España. Recuérdense que tenemos 2 reyes, el rey y el rey emérito. A falta de uno, 2. O sea, 2 reyes. Bueno, allá en España, y es difícil de entender para mucha América Latina, por qué siguen ahí enredados, dando vueltas. ¿Se acuerdan que hubo elecciones? Hubo elecciones, creo que fue hace ya meses, en el verano español, el invierno argentino, hace ya bastante tiempo, y todavía no se ha conformado gobierno y andan ahí entre dimes, diretes, y de repente aparece que le han pegado un tiro a un dirigente importante de la derecha española, pero esto que tiene que ver con lo otro, y ahora parece que un montón de cosas difíciles. Recuerdo cuando tuvimos a Pablo Iglesias, al ex vicepresidente español, ahí en los estudios de Radio 10, en Buenos Aires, en la Argentina, nos explicaba que parecía que sí, que ya iba a llegar a producirse el acuerdo. Irene Montero, la actual ministra de Igualdad, también nos dijo que parecía que sí y que tenía que primero, a ver si lo digo bien porque en esto soy muy torpe, la princesa jurar la Constitución para que si pasaba algo ya era la próxima reina y entonces la actual reina no sería la regenta. Esto no es The Crown, esto es la España de hoy, la de ahora. Bueno, en este contexto habemos acuerdo. Esto significa que en España, recuerdo siempre esto porque no es elección presidencial directa. Se elige el Parlamento y el Parlamento construye mayorías para elegir a su presidente. Y no se elige jefe de Estado. El jefe de Estado en España es el rey de España. También quiero ser como muy cuidadoso con un aspecto que a veces es muy olvidado. Llegaron a acuerdo y para llegar a acuerdo tuvieron que armar no sé cuántos documentos de acuerdo hay encima de la mesa. Yo creo que nadie ha podido leerse todos los acuerdos firmados con todas las contrapartes habidas y por haber. A ver, Flas, si eres capaz de resumir con cuánta gente se ha acordado el Partido Socialista Obrero Español para conformar esta mayoría
que entiendo que el jueves y el viernes ya sería la investidura de Pedro Sánchez como presidente. Efectivamente, como estás diciendo, Alfred, por ahora tenemos rey y reina, pero no hay presidente en España porque hay que hacer primero una serie de alianzas para ver quién termina gobernando el país. Está un poquito más cerca, como contás, Pedro Sánchez, porque estuvo haciendo un par de movimientos y de acuerdos para llegar a la presidencia y por lo menos por los próximos 4 años estar ahí. Vamos a repasar porque fue jueves y viernes, o sea, recién acaba de suceder todo. El jueves se dio a conocer la alianza del PSOE, el partido de Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes, tras una serie de acuerdos que obviamente generó polémica, y vamos a hablar un poquito de eso con Leandro, porque, por ejemplo, incluye una amnistía para los condenados por el proceso independentista catalán. Recordemos que, bueno, este proceso culmina en 2017 y este acuerdo le trajo un par de problemas y un par de personas que están en contra, ¿no?, de haber llegado a este acuerdo. Sí, exactamente. Este acuerdo fue algo así como una de las excusas para que la derecha adopte finalmente esta semana la vía insurreccional en España, ¿no? Como ya lo hizo en América Latina y en Estados Unidos. Es decir, no reconocer la investidura, intervenir en el proceso democrático a través de la fuerza, es decir, de la presencia y la protesta en las calles, y también de la vía judicial. Y hablo de la vía judicial, Alfredo, porque esta semana el juez García Castellón imputó a Carles Puigdemont y a Marta Rovira de la Esquerra Republicana por terrorismo. Recordemos, García Castellón es un juez con probados vínculos con el PP y bueno, finalmente, luego de muchos años, los imputa por esta bajo esta calificación. También esta semana, Alfredo, hubo movilizaciones pro-españolistas, entre comillas, en contra de la amnistía, muy violentas, convocadas por Santiago Abascal de Vox y hasta también por José María Aznar. Sobre todo la del martes pasado, frente a la sede del PSOE en Madrid, terminaron con incidentes con la Guardia Civil, donde había incluso agrupaciones declaradamente neonazis, cantaron el himno falangista Cara al Sol, corearon la frase "yo soy nazi", muy pero muy violentas, y bueno, podríamos decir ahí que quizás por primera vez en mucho tiempo la derecha en las calles fue algo así como un sommelier de gas pimienta, ¿no? Porque se encontraron con una represión bastante fuerte. Y se quejaron mucho. Fue muy tenso en la calle Ferraz, que es donde está la sede central del PSOE. De hecho, como tú bien decías, con ultrafascistas. De hecho, están todos los vídeos cantando esos caras al sol y con gestos nazi permanentemente. Evidentemente se oponen al proceso de amnistía, que yo creo que tienen todo el derecho a estar en contra y estar en desacuerdo, y eso es parte de la democracia. Lo que a mí me preocupa más va a ser el desconocimiento del gobierno que pueda ocurrir ahora en adelante. ¿Por qué digo esto? Es porque buena parte de la oposición mediática y de la oposición partidaria, de hecho esta semana incluso han salido Cayetana, por ejemplo, Álvarez de Toledo, una argentina española, diputada del Partido Popular, ya empezando a hablar de un término que se utiliza cada vez más, es dictadura. Y digo porque si alguien, por ejemplo, escucha en un momento que en España está ahora gobernando una dictadura, no se extrañen. Empieza a ser cada vez más habitual por parte de, insisto, un cierto sector mediático y sector partidario, hablo del Vox y del Partido Popular. El por qué lo decíais es la oposición no está de acuerdo con estos acuerdos parlamentarios, valga la redundancia, pero en España es inevitable cuando no hay mayoría parlamentaria, no hay otra alternativa. Es una discusión, sí, legítima también, pero es que cuando no hay mayoría aritmética parlamentaria, sí o sí tienen que llegar a mayorías aritméticas parlamentarias. Y los acuerdos son acuerdos donde se ceden. El Partido Socialista Obrero Español ha cedido frente al tema de amnistía. Cuidado, el texto, en la proposición de ley, y eso es importante, la proposición de ley del texto de amnistía todavía no se conoce. O sea, hay un acuerdo, pero no se conoce la letra pequeña de la proposición de ley que veremos. También se discutió mucho si iba a entrar en el acuerdo el proceso de referéndum de independencia en Cataluña. En esto el Partido Socialista ha sido muy claro y ha dicho que no lo va a permitir nada por afuera de la Constitución. Y la Constitución española, tal como está redactada en este momento, salvo el preámbulo que reconoce la nacionalidad, en el texto no reconoce los nacionalismos como algo con competencias propias. Eso sí, cuidado, porque la ecuación era muy complicada. El acuerdo tenía que tener, como había dicho Fla, los independientes de la derecha catalana, cuidado, los independientes de la izquierda catalana. No voy a marear con las siglas porque si no os vuelvo loco a todas y a todos.
los independientes de la derecha vasca, los independientes de la izquierda vasca. ¿Me siguen, no? Llevamos 4 acuerdos. Los independientes de la izquierda galega, los medio independientes de la derecha canaria. ¿Sigo o ya están aburridos y aburridas? Y aparte parte de la coalición de la izquierda española, que es Sumar, donde adentro de Sumar están Unidas Podemos, Iniciativas per Catalunya, Els Verds de Valencia. Están mareados, ¿no? Es para estar mareados y mareadas. Esta es que ha conseguido, curiosamente, Pedro Sánchez, llegar a tener el mayor número de diputados para lograr la investidura el próximo jueves, superior a lo que obtuvo, por ejemplo, Felipe González en el año 86, o las 2 legislaturas de Rodríguez Zapatero, o incluso mayor que Rajoy. O sea, el mismo que nadie daba nada por él cuando Pedro Sánchez ganó la elección de enero para conformar gobierno de enero del 2020, que decían que iba a ser un gobierno cortísimo, y acabó teniendo gobierno completo hasta ahora. Tampoco daba nadie por construir una mayoría, y hoy en día tiene una mayoría parlamentaria. Con muchas dificultades, sí. No podemos engañarnos. Con muchas dificultades, sí. El miedo, y se lo preguntaba a José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana, es que está el ambiente muy tenso. Como decía un poco Lean, el ambiente está tenso, muy tenso. No solo es un tema de calle, es un tema complicado. Vamos a ver qué ocurre, porque parte de las fuerzas militares españolas, los guardias civiles, ya están criticando abiertamente esta coalición con catalanes. O sea, parte de las fuerzas de seguridad española han pronunciado que están en contra de este tipo de acuerdo. Veo algo turbio, complicado, complejo, insisto, complejo, que se viene todavía porque no se conoce el documento. Y como decía también Lean, atento al proceso judicial, porque seguramente se va a llevar a Europa. Y creo que vamos a tener un RQR permanente respecto a esta cuestión. O sea, partido, para variar, inacabado, pero que el jueves o el viernes, pues seguramente, ya me atrevo a decir que tendremos la investidura del presidente Pedro Sánchez. Este sí que es un superviviente. Lo del gato que tiene 7 vidas se le queda corto para el señor Pedro Sánchez. Paramos el reporte, el análisis complicado español, y ahora sí nos vamos a Bolivia. Sí. Ay, necesitaba esta música como para calmarme, porque ya estaba escuchando que venía Bolivia y me estaba otra vez enfermando. O sea, es una relación. Este jueves estuve con Álvaro García Linera y me decía en serio y en broma que todo lo de Bolivia uno lo somatiza tanto que al final le afecta a tener fiebre, a tener... Gaby, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo estás, Gaby? Yo estoy en la lona después del paso fugaz por Bolivia. Bueno, yo esperando que se escuche lo que la gente tiene para decir. En el fondo es eso. O sea, la encuesta de CELAC lo único que hace es mostrar lo que la gente tiene para decir. Y como siempre sucede, la gente tiene mucho que decir. Y la gente en Bolivia ha sido tan madura que ha recuperado la democracia en un año. O sea que seguramente en una encuesta tiene bastante que decir. Nosotros queríamos en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica hacer un análisis de los 3 años de gobierno del presidente Luis Arce, que cumplió su 3er cumpleaños el 8 de noviembre. Como bien decía Gaby, bueno, recuperando la democracia después de un golpe de Estado con muertes y con una huella que todavía yo digo que perdura en la actualidad. Yo creo que es parte también de esta interna difícil de explicar sin dolor. Difícil de explicar porque cada vez es más complicado que te ubiquen en cierto grado analítico. No hablo equidistante porque no existe la equidistancia jamás, ni lo pretendemos, pero al menos analítico, ¿no? Con sus matices y sus colores. Y lo que queríamos hoy era más que compartir nuestra opinión, de Gaby, que conoce mejor que nadie Bolivia, y yo, que le vengo siguiendo hace mucho tiempo. Queríamos poner encima de la mesa que hay para resaltar de lo que piensa, como tú bien decías, Gaby, de la sociedad boliviana. Es una encuesta grande en todo el país, con un componente rural importante, en todos los departamentos, las nuevas provincias del país, una encuesta de 2.000 casos. Yo te diría que ¿qué rescatas, qué resaltas de la encuesta que hemos publicado nosotros?
Bueno, solamente una pequeña diferencia. En Bolivia las provincias son divisiones o subdivisiones de los departamentos para que, bueno, Exacto. quienes nos escuchan en Bolivia no piensan que nos hemos Sí, sí. equivocado. Pero, a ver, yo creo que un primer elemento es que la interna del MAS dejó de ser un tema de un círculo rojo de la política y se ha convertido en un problema para la gente. O sea que más del 40%, 43% de la gente te diga el principal problema político que veo hacia adelante, que percibo hacia adelante, es la tensión entre Luis Arce y Evo Morales, la tensión interna del MAS, significa que ya penetró las capas más profundas en la tierra, digamos, esta interna, y ya la Porque hace gente lo ve. un año, Gaby, era una cosa que se quedaba en una escala bastante reducida de ciertas burbujas de la clase política, de la clase mediática, de un, ¿no? Un grupo de gente más militante, más politizado, pero como tú bien dices, esto digo hace un año porque nosotros lo medimos con la propia encuesta, Sí, no es que lo estamos elucubrando, especulando. Ahora no, ahora es centralidad. Ahora toda la sociedad boliviana te pasará a ti cuando te subes en un microbusito o vas a comprar una marraqueta, la gente te lo dice, o sea, ya no es un tema marginal. así es, y ahí yo quisiera hacer una aclaración, porque he escuchado a alguna gente desde que publicamos los resultados de la encuesta en Bolivia decir, bueno, pero no creo que todos los problemas de la gente sean políticos. Y claro, en esa pregunta se le consulta a la gente fundamentalmente por cuál cree que es el problema político que podría ser el más importante, ¿no? Por supuesto que la gente también tiene preocupaciones en el ámbito económico de su día a día, pero también hay burbujas mediáticas que nos hacen creer cosas. Y por ejemplo, se develó en la encuesta de CELAC que ese gran tema de la dolarización perdón, de la falta de dólares en el ámbito económico no le afecta a la gran mayoría de la población. O sea, solamente un 10,3% de la población consultada te dice que la escasez de dólares le afecta de manera importante en su día a día, en su O actividad sea, no hay económica. proporcionalidad en lo que aparece en los titulares, la falta de dólares en Bolivia, con lo que al final la gente común los necesita de manera imperiosa. O sea, 1 de cada 10 bolivianos te dice sí, verdaderamente sí, 9 de cada 10, una gran parte te dice a mí no me importa nada y a mí otros te dicen alguito. Pero los titulares de los Claro, medios porque muchas veces confunden. Claro, porque no nos olvidemos que si o sea, en nuestra encuesta el 70% casi la gente te dice, a mí no me preocupa porque yo me manejo en bolivianos. No nos Claro. olvidemos que la política de Estado de la bolivianización tuvo una raíz y una raigambre muy fuerte en Bolivia. Por lo tanto, es lógico que el 70% de la gente te diga, no, a mí no me preocupa la falta de dólares porque todo lo que yo hago en términos de actividad económica en mi día a día lo hago en boliviano. Sí, pero además, Gaby, como tú acabas de plantear, es que encima, a pesar de que en un momento determinado aumentó alguito el tipo de cambio, la estabilidad cambiaria en Bolivia, desde que inició el gobierno Evo Morales hasta la actualidad, es tan grande, tan estable el tipo de cambio, que la gente no tiene ningún problema en ahorrar, en utilizar. En el boliviano es una moneda fuerte. Hablando en América Latina, es una moneda fuerte porque sigue teniendo un tipo de cambio para evitar decimales, 1 dólar 7 bolivianos. Y eso sigue estando. O sea, eso es un buen hallazgo de la encuesta. Respecto a la evaluación de gestión del gobierno de Luis Arce en este periodo, hay como matices interesantes también de destacar, ¿no? Así es, en la gestión general, digamos, se mantiene más o menos en general los valores que tenía el presidente Luis Arce hace un año. Se ha reducido un poco, algunos puntitos, pero no demasiado. Lo que sí sucede es que en la evaluación de la gestión económica sí hay una reducción un poco más pronunciada en la evaluación de la gente en relación a la economía. Y hay que decir que Luis Arce ingresa al gobierno teniendo como una gran bandera de su capacidad en gestión
el tema económico precisamente, ¿no? Entonces, ahí yo pondría una primera alerta, Alfredo. No podemos plantearnos desde CELAC que eso sea ya una tendencia irreversible o que porque no tenemos, no hay cifras para eso. En la mayoría, en todas las encuestas que hemos hecho son 5 encuestas desde que Luis Arce es presidente, ha habido una estabilidad en la evaluación de la gestión. Es primera vez que hay una caída de algunos puntos, sobre todo en la evaluación de la gestión económica. Es una advertencia y me parece que las alertas hay que considerarlas y la ciudadanía tiene todo el derecho a exigir más en materia económica para vivir un poquito mejor en materia económica. Hay que recordar que el efecto todavía pandemia, el efecto Áñez, ese doble efecto COVID-Áñez que hizo una caída drástica en términos salariales para la mayoría de la población boliviana, todavía quizás no se ha recuperado del todo y la gente quiere que se recupere del todo, quiere vivir mucho mejor, porque la gente quiere vivir como vivía en el periodo probablemente de Evo Morales presidente y de Luis Arce ministro de Economía, y por lo tanto es cierto que en términos de evaluación de gestión sería el punto más bajo en comparación con la gestión general, ¿no? Hay otro aspecto que yo diría que habría que comentar, Gaby, que es 2 instituciones que siguen teniendo una imagen positiva muy baja, como ocurre en toda América Latina, ¿no? Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que sería en cualquier otro país de nuestra región, los congresos, tiene una evaluación bastante baja, y el órgano judicial, ¿no? En ambos casos sostienen evaluaciones positivas muy bajas. No nos sorprende, Alfredo, porque no solamente en Bolivia, sino como decías, en la región esto sucede, pero bueno, estamos llegando a 20% en el caso del Poder Judicial de evaluación positiva y en la Asamblea de casi 22%, es un quinto de la población, o sea, 4/5 de la población los miran con recelo negativamente, y en Bolivia eso se acentúa por todo el tema que ha habido en el caso del órgano judicial, con la imposibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda avanzar en los pasos que debía seguir para unas elecciones judiciales que debían haberse realizado este fin de año, que es muy probable que no se realicen, y entonces hay otros elementos políticos que están de por medio. Recordemos que Bolivia es el único país de la región que elige por voto popular sus máximas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Pero también... Yo añado ahí, Gaby, perdóname, añado ahí que es una reflexión para toda América Latina, que es la frágil institucionalidad de 2 poderes determinantes como es el judicial y el legislativo. Que digo para hacernoslo pensar de que algo debe estar fallando, debe estar disociado de lo que la ciudadanía le exige en Bolivia, en la Argentina, en Colombia, en Uruguay, en México, o sea, da igual el lugar. Y me parece que en Bolivia también, y esto es otra advertencia porque en tiempos anteriores estoy convencido de que el legislativo y el poder judicial quizá no tenía estos cuestionamientos tan fuertes. Y si me voy para otro actor, Gaby, que a mí me gustaría que llamáramos la atención, porque dirá, bueno, ¿y no hay opositores en Bolivia? ¿Estáis ustedes sesgando la información porque no queréis que existan opositores en Bolivia? Gaby, hemos preguntado por los opositores en Bolivia también, ¿no? Bueno, no sé si te refieres a los medios de comunicación o a los líderes de oposición, porque ambos juegan un papel similar. Pero bueno, si hablamos directamente de los opositores con nombre y apellido, sí también hemos preguntado. Llama mucho la atención de que si le preguntamos a la base opositora al gobierno del MAS, no le hemos preguntado a todo el universo de encuestados, sino a la base opositora, a la que está en desacuerdo con el MAS, resulta llamativo que la sumatoria de ningún candidato de oposición o ningún líder de oposición con un nuevo rostro y no sabe, no responde, son la mayoría, 51,7%. Lo cual es una locura. 51,7 no encuentra un opositor queriendo a la oposición. O sea, queriendo ser opositor, hemos preguntado a la gente que quiere opositar, no encuentra un liderazgo que canalice de manera virtuosa este espacio. O sea, eso el que tiene mayor cantidad de porcentaje tiene un poquito más de 13%, o sea, muy bajo, ¿no? Y claro,
también hay que llamar la atención sobre algo. No encuentra, como tú dices, un líder que sea capaz de vencer al MAS, el opositor, la opositora en el pueblo boliviano, pero también esa es una cancha demasiado abierta que te alerta de que podría venir cualquier outsider, creación de medios de comunicación y tomar ese lugar. Entonces Claro, hay que estar atentos a eso. puede aparecer rapidito. Medios de comunicación, también preguntamos, porque eso nos encanta, preguntarle por los grandes medios de comunicación. ¿La gente le cree o la gente no le cree? O sea, hablando claro, en Bolivia, esto también lo hemos preguntado en América Latina, ¿en Bolivia la gente le cree que informan de verdad o que mienten más que hablan? Dicho de una manera muy vulgar. Que mienten más que hablan, que defienden intereses económicos y políticos de alguien, la gran mayoría, o sea, casi el 60% de la población boliviana no cree que los medios de comunicación hagan su trabajo como debieran hacerlo. Esto dice mucho de que a veces sobreestimamos el poder de los medios de comunicación. No hay que subestimarlo, pero tampoco sobreestimarlos, porque la gran ciudadanía los consume, pero no le cree todo. Y para terminar, quiero hablar de la imagen también del presidente Luis Arce, que la medimos, es 39 lo voy a decir con exactitud, 39.4. Y esto es cierto que ha caído respecto a hace un año, pero también es cierto que sigue siendo muy alta. Por eso yo siempre pienso en estas cosas, que son ciertas las dos cosas, y hay que entender también, seguramente se explica por la cuestión de la gestión en materia económica, que todavía la gente le pide un poco más, y porque a veces valores muy altos, quitando a ese más o menos llamado Superman que se llama Andrés Manuel López Obrador, que sigue sosteniéndolo después de 5 años, una imagen de por encima de 55. En el resto de América Latina no nos encontramos con valores altísimos a nivel presidencial. Luis Arce conserva un valor, insistimos, alto, pero también con una caída. He visto muchos medios en Bolivia, Gaby, que han planteado mucho la idea de que tiene una imagen negativa tal o cual. Yo siempre me quedo con la positiva, porque lo que le importa es tener un respaldo positivo de la gente, ¿no? Sí, sería lo mismo que decir que, bueno, es el argumento de Milei en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos el 53% porque suma todo lo que no es votante de masa, o sea, es una locura, no es cierto, ¿no? Ahora, evidentemente, Alfredo, y ahí yo creo que si me pidieran un titular que englobe todo lo que nos dice la encuesta de Bolivia, yo diría que es hora de escuchar las alertas antes de que esos procesos se vuelvan irreversibles, se mantenga y se sostenga una tendencia que ya sea irreversible. Es momento hoy de escuchar, no mañana. Y ahí para cerrar, como corolario, insistiendo en esta tesis de Gaby, la fractura en la interna ahora ya no es solo de la dirigencia, sino es mucho más aguas abajo, en todo el votante del MAS en el 2020, en todo el que se siente afín a este proceso. Hoy en día pareciera que este parteaguas ha llegado a todas partes y con repercusiones a día de hoy todavía inobservables, muy difícil de cuantificar, pero que ya existe un problema que creo que hay que considerar a la hora de estudiar el caso. Seguramente tiene mucho que ver con que la hegemonía, cuando no hay nadie al otro lado, las internas se aceleran, pero son internas que parecieran en este momento cada vez más irreversibles de lo que hace 2 meses nos gustaría haber dicho que no lo eran. Paramos hasta acá el estudio de Bolivia, hacemos una parada para ahora meternos con triple salto mortal, tirabuzón y todo lo que se le ocurran. Análisis especial Argentina de cara a la segunda vuelta. Y nos metemos de lleno, sin ningún tipo de subterfugio, sin atajos. Nos vamos directo a hacer el especial análisis elecciones presidenciales argentinas de cara a la segunda vuelta. Cada vez queda menos. Esta ha sido como una disputa electoral en 3 grandes etapas, así que teníamos las primarias abiertas, las PASO, ya fueron hace mucho tiempo, se dio la primera vuelta, ya quedan solo 2 candidatos, Sergio Massa, Unión por la Patria,
Javier Milei, La Libertad Avanza, y estamos a días de la segunda vuelta. Ya no hay tercera vuelta, se acabó. No hay tercera vuelta. Por ahora no inventaron en la democracia liberal la existencia de una tercera vuelta. Todo se andará. Seguramente que a alguien se le va a ocurrir que ahora, ahora al menos no tenemos. Esta es la segunda y definitiva vuelta. Es la hora de la verdad. Y la idea de este ratito es hacer un poco un análisis, compartiéndolo con toda la gente que nos escucha en la pizarra, más sosegado, a partir de la última encuesta presencial. Es una encuesta presencial. Aclaro mucho que es presencial, porque esto implica, sobre todo, que tenga una tasa de rechazo mucho más baja que las encuestas telefónicas, ya sean con contestador automático, con gente hablando, o las online. La tasa de rechazo de nuestra encuesta CELAG presencial en todo el país, 2005 casos, es del 39%. Es una tasa de rechazo muy bajo. Es decir, que para localizar a 4 personas había que llamar a veces, para localizar a 6 personas había que llamar a 10. Eso es importante. 4 te rechazaban. Eso es importante, insisto, y eso te hace más fiable tu muestra. Por eso a veces exigimos casi, o instamos, o sugerimos la necesidad de leer los prospectos de las encuestas. Es muy importante leer el prospecto de una encuesta para interpretar lo más virtuosamente la encuesta. En la encuesta no solo se pregunta la intención de voto de cara a un balotaje, como lo hemos hecho en CELAG, y que ya dijimos, además en nuestra encuesta presencial se tomó el tiempo de estar 17 días estudiando en un campo. Dicho de otro modo, no hacemos encuestas nunca en CELAG de 2 días, de 3 días. ¿Por qué? Porque intentamos evitar un sesgo de coyuntura. Dicho de otro modo, si ha ocurrido algo muy importante, grave, en 2 días y la encuesta coincide en esos 2 días, va a estar muy sesgada por lo que haya ocurrido en esas 48 horas. La encuesta CELAG empezó el 25 de octubre, después precisamente del acuerdo entre Milei y Macri y Bullrich, y terminó el 8 de noviembre. ¿Preguntamos intención de voto? Claro que preguntamos intención de voto y la vamos a compartir. La intención de voto le da una victoria a Sergio Massa respecto a Javier Milei por 1,4 puntos de diferencia, 46.7, 45.3, pero con 8% que se le puede llamar indefinidos. No sé si la palabra es indeciso, la palabra es indefinido, porque a lo mejor todavía ni siquiera se han parado a decidir. Es probablemente que estén en un estatus de indefinición por muchas variables. Por lo tanto, ¿está todo parejo? Sí. Está todo parejo, sí. Cuando uno proyecta sobre voto afirmativo, es ciencia ficción proyectarlo, porque es muy difícil conocer el comportamiento exacto de ese 8% que es indefinido. Cuando hay muchos encuestadores, nosotros lo hacemos por mostrarlo, pero intentamos explicar que proyectar sobre voto válido a veces es más ciencia ficción. A pesar de eso lo compartimos. Si proyectáramos, estaríamos en una victoria de Sergio Massa frente a Javier Milei en segunda vuelta por 1.6, 50.8, 49.2. ¿Está dentro del margen de error? Sí. Ahora bien, vamos a intentar explicar lo más jugoso de una encuesta, según nosotros y nosotras en CELAG, que son aquello que le llamamos las preguntas un poco más subterráneas, que nos permiten entender mejor el valor de la intención de voto. Eso es lo que nosotros entendemos que siempre nos dan las verdaderas pistas, el asidero real para explicar una intención de voto. Y ahí hemos hecho 5 contrastes. 5 contrastes. Y en los 5 contrastes, en todos, salvo en uno, sale beneficiado Sergio Massa de una manera mucho más holgada que la intención de voto. No sé si me explico. Si le preguntamos a la gente ¿a quién le tiene más miedo? ¿A Milei o a Sergio Massa? La mayoría te dice a Milei. Ahí la diferencia ya no es de 1,4 puntos. La diferencia ya se abre. Pero lo interesante que sería, ¿qué le ocurre a los indefinidos? ¿A quién le tiene más miedo? Los que todavía están dudando o incluso no se han parado a pensar mucho. Le tienen mucho más miedo a Javier Milei. Voy a dar un dato que ni lo hemos publicado. El 90% de estos que están ahí todavía en disputa, en juego, el 90% de este porcentaje tiene imagen negativa de Javier Milei y de Villarroel.
y le tiene mucho más miedo a Javier Milei que a Sergio Massa. Los votantes de Schiaretti, otro espacio electoral en disputa, por el volumen importante que tiene que ver en la segunda vuelta, estos votantes mayoritariamente también le tienen mucho más miedo a Javier Milei que a Sergio Massa. Pero cuando miramos imagen negativa de Massa y de Milei, la imagen negativa de Milei duplica a la de Sergio Massa. Son pistas. Después veremos qué ocurre en lo que todavía queda. Hay un debate presidencial mañana y van a pasar cosas durante estos días. Preguntamos quién tiene más capacidad de gobernar. Massa, frente a Milei. Gana Massa, insisto, más holgadamente. No quiero marear con todos los porcentajes porque es muy pesado cuando empezamos a dar y a atiborrar con números y decimales. Pero el orden es claro, es jerárquico. ¿Quién tiene más capacidad de gobernar? Sergio Massa respecto a Javier Milei. ¿Quién se parece más a la gente común? Massa, muy por encima de Javier Milei. Pero eso ocurre siempre en el grupo de los indecisos, indefinidos, electorado volátil, llámenle como quieran, busquen la categoría que más le parezca más juiciosa. Pero también entre los votantes de Schiaretti también le están ocurriendo eso. Fíjense que cercanía a la gente, capacidad de gobernar, menos miedo, en todo eso Massa es ganador. Cuando le preguntamos la palabra de dialoguista, capacidad de llegar a acuerdos, también es Sergio Massa. Es decir, son 4 contrastes donde es claramente ganador Sergio Massa. ¿Cuál es su punto más débil de Sergio Massa? Efectivamente, respecto al tema inflacionario. No podría ser de otra manera con el tema de los precios en la Argentina, siendo el actual ministro de Economía. Sin embargo, en ese Sergio Massa no tiene el diferencial positivo cuando le preguntamos por resolver el tema de los precios. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante y es ¿cómo vio la gente las medidas para recomponer el ingreso en los últimos meses de Sergio Massa? Bueno, ahí es muy interesante el dato porque efectivamente la mayoría empieza ya a verlo con buenos ojos. También entre los votantes de Schiaretti y también entre los que se llamarían indefinidos o indecisos. Cuando le preguntamos por qué votó a Sergio Massa en primera vuelta, ahí hay un dato muy interesante. ¿Por qué votaron a Sergio Massa en primera vuelta? Fundamentalmente porque tuvo capacidad de ayudar a la gente que más necesitaba con políticas económicas. Siguiente, porque fue capaz de ordenar el gobierno y por la eliminación del impuesto a las ganancias y devolución del IVA. La sumatoria de esas variables es el 52%. Esas son las preguntas, para mi gusto, subterráneas, si la quiere llamar así, que no son tan directas, que parecen implícitas de lo que es luego la intención de voto, que tú dices, pareciera que hay un margen siempre superior a favor de Sergio Massa. Fíjense que no estamos preguntando de cómo se acuerdan las esferas y las estratosferas de las superestructuras. Si uno le da el apoyo al otro, el otro al otro. No creo que sea lo que la gente esté preocupada. La gente está preocupada porque hizo devolución del IVA, eliminó el impuesto a las ganancias, porque hubo mejora en determinadas prestaciones sociales. Y me voy al otro lado. ¿Cuál es el miedo a Javier Milei? Mayoritariamente que le recorten sus derechos. El otro día lo dije y lo quiero repetir. Es que es legítimo tener miedo. Yo le pregunto a mi equipo y le pregunto a la gente que nos escucha, ¿en algún momento de vuestra vida ustedes no tuvieron miedo? Es feo. Me gustaría la mayoría del tiempo no tener miedo, pero que a veces en la vida uno tiene que gestionar tener miedos y convivir y afrontarlos. A mí me parece que la ciudadanía tiene miedo a que Javier Milei le recorte cosas que ya tiene. No con esto es hacer una campaña de ciencia ficción, no, es que la gente tiene miedo a que le quiten las cosas que ya tiene. Esto pasa en la vida cotidiana. Fíjense que si sumamos autoritario, inestabilidad emocional y el miedo a los recortes, todo eso hace que tenga Milei hoy en día un 60% de gente que no lo quiere. Que a lo mejor algunos lo van a votar con la nariz tapada para que no venga el otro. Pero eso nos permite un poco decir que con los datos de nuestro estudio, hoy en día, a día de hoy, insistimos, todavía con mucha prudencia, explica que cuando le preguntas a la gente quién va a ser presidente, y ahora no lo dice ni Alfredo, ni Gaby, ni Lean, ni Bahía, ni Cris, ni Flavia, le preguntamos a la ciudadanía argentina, el 51% cree que Massa va a ser presidente, el 43% Milei. Y voy a dar un dato que tampoco ha salido publicada. Los votantes de Patricia Bullrich en primera vuelta, que van a votar a Javier Milei, me siguen, ¿no?
los votantes de Patricia Bullrich en primera vuelta, que ahora irían a votar a Javier Milei. Hay un porcentaje altísimo que no cree que Milei vaya a ser presidente. O sea, no están con expectativa positiva sobre el voto. No están esperanzados ni siquiera, no creen que vayan a ganar. Yo creo que este tipo de variables son muy determinantes en los últimos días para entender lo que se viene, para explicar lo que se viene. Y para terminar mi intervención, lo más relevante de una encuesta siempre son los posicionamientos ideológicos de la ciudadanía. Y la ciudadanía todavía en la Argentina, y lo venimos repitiendo en CELAC, a veces a contracorriente, en los últimos 4 años, en momentos donde la gente duda, porque ciertas tapas de ciertos grandes medios de comunicación a veces te permean tanto que te hacen dudar. En la Argentina la sociedad mayoritariamente es progresista, le pueden llamar de izquierda, le pueden llamar del campo nacional popular. ¿Por qué? Porque cuando le preguntas por el tipo de cambio blue, el dólar blue, y le preguntas si esto se debe a la especulación de unos grandes en momentos electorales o se debe a las dinámicas del mercado, como diría Javier Milei, ahí tienes 55% que te dice son especuladores en épocas electorales. Cuando le preguntas si el FMI empeora o estabiliza, tienes otra vez un 55-60% que te dice no, es que empeora la crisis económica. Cuando tú le vas preguntando a la ciudadanía, y esta pregunta es determinante, ¿la sociedad argentina cree que por encima de todo está la justicia social o la libertad individual? 55% justicia social, 40% libertad individual. Son para mí las grandes variables que te explican lo que pueda pasar electoralmente. No se explica electoralmente las cosas por un jingle o por un spot publicitario. Probablemente hay surcos profundos que explican mucho más lo que pueda pasar electoralmente. ¿Va a influir el debate? Claro que va a influir, porque hay un porcentaje en disputa todavía. Pero quería aportar, ordenar, explicar con un poco más de calma algunos resultados de nuestra encuesta. Después hay otras preguntas que seguimos planteando, por eso tiene un techo político Milei, que es que la gente cree que ya es un político más. Esa pregunta es otra ordenadora de lo que pueda ocurrir. ¿Milei es un político más o es un político o es alguien distinto a la política? No. Ya la gran mayoría de la sociedad argentina piensa que es un político como los otros cualquiera. Esos son aspectos que yo diría que es interesante. Quiero creer que además Javier Milei, donde todavía su piso competitivo lo tiene entre la gente más joven, tiene una gran dificultad para seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay un porcentaje de los votantes de Bullrich que le van a apoyar, también hay un porcentaje que no. Nuestros números, y tampoco lo hemos publicado, pero es interesante compartir, un 25% de los votantes de Bullrich no van a ir a votar a Milei, sino que además van a votar a Sergio Massa. Es un 25%. O sea, el núcleo duro de Juntos por el Cambio le va a hacer caso a Macri y a Bullrich. El 60%, aproximadamente. Eso sí van a hacer lo que dijo Bullrich y Macri. Pero con esos números, si calculan bien, con ese 60% de lo que sacó Bullrich en primera vuelta, más lo que obtuvo Milei en primera vuelta, se quedan 45 puntos. Le falta. Y tiene un problema de crecimiento importante porque políticamente la sociedad argentina le dijo hasta acá. Quería dar estos números, quiero escuchar a Gaby respecto a esta encuesta CELAC que conoce también en profundidad. Yo, Alfredo, primer punto, creo que es muy importante que en esta última etapa de la campaña estemos claros que en Argentina no basta con que líderes políticos de cualquier espacio salgan a apoyar a uno u otro. Hemos visto también en la encuesta que la posición de Schiaretti no necesariamente refleja lo que sus votantes piensan sobre temas ideológicos, políticos, etcétera, y es muy probable que una parte muy importante de la votación de Schiaretti sí vaya a apoyar a Massa, a pesar de lo que Schiaretti pueda decir en medios de comunicación. Estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Por supuesto, no tenemos una bola de cristal, una encuesta no es una bola de cristal y no sabremos porcentajes exactos de cuánto se va a uno u otro espacio. Pero creer que es solo hacer campaña en estos últimos días, es solo sumar pronunciamientos de gente a favor de uno o de otro, es equivocarse probablemente también. Hay que seguir trabajando en la gente. No deja de impactar cómo hay sectores de la sociedad
que pueden tener, o sea, que pueden unirlos, cosas muy diversas, Swifties, etcétera, etcétera, que cuya campaña pasa por otro lado, no pasa por las decisiones que toma uno u otro dirigente radical o de otro espacio político, sino pasa por sus propias percepciones. Y creo que ahí hay que ponerle mucha atención y seguir trabajando en eso, Alfredo. Para mí es clave que la gente siga recibiendo mensajes claros en relación a justicia social, en relación a derechos, en relación a educación pública, a salud pública, etcétera, etcétera, porque ahí está el núcleo más firme y más duro ideológico del progresismo y de la izquierda o del campo nacional popular, ¿no? Fíjate que en ese orden de cosas, el dato, por ejemplo, de los votantes de Miriam Bregman también ya como tienen como piso que más del 60% van a apoyar a Sergio Massa y el resto están pensándolo, pero no van a votar de ninguna de las maneras a Javier Milei. Por eso digo que es muy interesante, más allá de lo que diga el líder o la lideresa. No tienen a veces la capacidad de teledirigir de ninguna de las maneras el voto. En el caso de Juan Schiaretti, cuando uno mira, por ejemplo, el por qué Sergio Massa ganó en primera vuelta, solo tiene un 25-20% de sus votantes que compran el discurso del plan platita que le estigmatizaron negativamente a Sergio Massa. El resto no. El resto vio con buenos ojos lo que se fue haciendo. Es importante a veces disociar no lo que pueda decir un líder que tiene y una estructura política más tradicional con lo que digan en otras instancias. Efectivamente, está parejo. Esto es una encuesta que terminó el 8 de noviembre, que quedan todavía días, que el debate tendrá un peso específico, pero queríamos un poco mapear bien todos los sentidos comunes, como vienen y van en este sentido. Y ahí será determinante provincia de Buenos Aires. Y en esta cuestión, porque también los números marcan un diferencial cada vez mayor a favor del candidato de Unión por la Patria. La gran victoria de Axel Kicillof, ahí que cuando uno mira, y de hecho ha mejorado significativamente la imagen positiva de Axel Kicillof, o sea, observas como hay la imagen positiva de Sergio Massa, que tampoco la hemos publicado, hoy en día está en el nivel más alto desde las 13 encuestas que hemos hecho en CELAC en los últimos 4 años y medio en Argentina, para que dimensionen en el momento central electoral en el que se encuentra actualmente Sergio Massa. La imagen positiva de Juan Grabois también ha crecido muy por encima de la que venía teniendo escasamente hace un año. O sea, estos son pistas, insisto, pistas, todas con mucha prudencia, porque esto no son bolas de cristal, son estudios con fuerte base cualitativa y cuantitativa para radiografiar y monitorear lo que viene pasando y lo que pueda pasar de aquí en adelante en la Argentina. Son encuestas, insistimos, presenciales, teniendo en cuenta pues todos los parámetros de la muestra muy cuidadamente. Para ir cerrando, quería ver si Lean, Flavia o Bahía quieren aportar algo más a este análisis en base, insistimos, a este trabajo. Sí, Alfredo, un pequeño detalle para remarcar es que en la derecha la única personalidad, si se quiere, que tiene la capacidad de movilizar el voto más allá de Javier Milei, de ser una figura carismática, también es Mauricio Macri. Pero a la vez, mientras él tiene la capacidad de trasladar su núcleo duro, a Milei también tiene la contra de que traslada toda su carga negativa. Y digo, no es lo mismo llevar a Macri con Milei por ejemplo, en Córdoba o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde posee muy buena imagen, que llevarlo en el conurbano bonaerense o en la provincia de Buenos Aires o en la región norte del país, donde tiene una imagen muy pero muy negativa. Yo creo que ahí también vamos a ver cómo resuelve la ciudadanía las contradicciones, si la contradicción que pese más siga siendo kirchnerismo anti-kirchnerismo, o si pesa más una contradicción que va por otro lado, que no sea solamente lo eminentemente económico, como una contradicción de democracia o autoritarismo, o de Milei, anti-Milei, de derechos y no derechos. Tengo una mala noticia para Mauricio Macri, porque casi me has provocado, y no lo iba a decir, pero es que nosotros hemos medido la imagen de Mauricio Macri y desgraciadamente para él tiene la imagen negativa más alta
o la peor de todos los dirigentes habidos y por haber. Hemos medido todos y todas, y el señor Mauricio Macri, no lo decimos solo nosotros, sino lo ha venido incluso sosteniendo el propio Jaime Durán Barba durante las últimas intervenciones en casi todos los medios, tiene una imagen negativa muy superior a la de cualquiera de los otros, inclusive de su propio espacio más afín en términos ideológicos, con lo cual el apoyo puede ser poderoso a nivel comunicacional de ciertos medios, pero la ciudadanía, como tú bien dices, Lean, le da la espalda mayoritariamente. Bahía. Bien, a mí me parece muy interesante el dato de que más del 60% de la ciudadanía piensa que Milei es un político más, ¿no? Sobre todo encarado en los sectores más jóvenes, que sabemos que es el núcleo duro de Milei, pero esto es un dato relevante también para aquellos jóvenes que se volcaron a la política, digamos que eso es muy valioso, pensando que Milei era realmente una propuesta nueva, disruptiva, novedosa, y que al conformar alianza con Macri ha sido, o se conforma también, representa un actor más de la política. Ese es un dato, me parece, para tener en cuenta. Es un sector en el que hay que construir también en función de estos cambios, porque evidentemente es el sector al que apunta Milei y que le está yendo mejor, ¿no? Pero este dato me parece que es una alerta para un disparador para algo que se puede venir de cómo construir una nueva juventud. Sí, es probablemente, yo creo que hoy en día es su piso electoral competitivo. La cuestión más de análisis político, como tú bien planteas, Bahía, es que esta juventud probablemente es poco orgánica para pertenecer a un proyecto político de medio aliento. Me refiero a La Libertad Avanza. Seguramente hoy en día le permite ser competitivo hacia las elecciones del próximo domingo, ¿no? Y sí, la pregunta del millón es: ¿el debate puede ser decisivo? Sí, porque primero los errores se pueden pagar de todo tipo, y eso es siempre algo que seguramente hay que valorar. Hay un porcentaje de la ciudadanía que va a estar esperando a qué ocurre en estos últimos días. Para mí el clima de expectativa, lo he dicho mucho en estos días, el clima de expectativa en un balotaje no es contrario. A veces se especula que si hay un exceso de confianza la gente se queda en casa. Eso ocurre en una primera vuelta y en unas primarias, pero inclusive en la primera semana de una campaña electoral. En la última semana de un balotaje la gente quiere participar. No hay, el clima de expectativa favorece, incluso el que está dudando se deja a veces llevar por un clima de expectativa hacia favor de una persona. Por eso el dato del 51% a favor de Sergio Massa, de que creen que es el próximo presidente, en detrimento de Javier Milei, el 43%, creo que es una variable clave que, después de estudiarla mucho en América Latina, nos pasó con Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, o cuando escucho a José Luis Rodríguez Zapatero cuando lo plantea, lo importante que es que en la última semana se dé un clima de expectativa de victoria. No esto de pensar que todo se resuelve porque la gente se va a quedar en casa. En un balotaje es el momento de los penales. Nadie se quiere perder los penales. Nadie. ¿Ustedes vieron a alguien que se quería perder los penales de la final del Mundial de la Argentina? No pasa nada. No, es el momento de los penales. Yo creo que eso es fundamental para entender la política electoral de un balotaje y no comprar a veces, hacer un copiar-pegar como si todo fuera igual que en las PASO, en la primera vuelta. Cada contexto tiene unas características muy singulares. Eso sí, el domingo 19 a la noche, todos y todas vamos a ser muchísimo más inteligentes. Paramos y ahora viene una parte que yo no sé lo que vendrá. Bueno, vamos a seguir en la pizarra. Soy María de Hudson y para la chica que habla desde Bolivia, le diría de que el tango no es cortavenas, que se ve que no los escuchó todos, ni el tango ni la milonga. Ella tendría que haber dicho: a mí no me gusta, no que el tango es cortavenas, porque entonces nosotros podemos decir lo mismo de la música boliviana, ¿verdad? Yo le contesto a la señorita que dijo que el tango es cortavena. Me parece que no podemos decir eso de las músicas, porque las músicas todas son lindas. Hasta la más fea es linda. La música es linda. Me llamo María Isabel, vivo en Ezeiza y soy de la Argentina. Soy Fernando Loma de Zamora, 54 años. Con respecto a la música, bueno, yo me he criado con el rock nacional argentino, rock europeo, estadounidense. Todo lo que a mi oído le agrade está bien. Junto a la hemoglobina me fui
máximo, se armó la interna. Yo he escuchado ya a las oyentes, y los oyentes siempre van a tener, o casi siempre, salvo cuando me llaman gallego, ¿no? Que eso no está permitido. Pero en el resto de cosas yo siempre me voy a empatizar, ¿no? Así que por los comentarios que hemos recibido ahora de estos dos oyentes diciendo que no se le puede llamar cortavena al tango, acabamos ahora ya de expulsar a Gabriela Montaño de la pizarra. O sea, ya Gaby Montaño no va a estar nunca más en la pizarra porque no se puede. Claro, ¿cómo le tenemos que hacer? No, Gaby es que no se puede defender porque se tenía que ir ahora. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con los oyentes de que no es cortavena el tango. Sí, ahora que me vengan a decir que una canción de Oruro de estas no es cortavena. Empecemos ahora en el momento cortavena de toda la música. Ahora una sardana catalana no es cortavena. No vamos a entrar en esto. No le podemos dar la razón a la Gaby en esto, pero el próximo programa le vamos a permitir un alegato, algo. Siempre está divertido de discutir de este tipo de cosas. A ver, Fla, seguramente las oyentes tenemos por ahí también más comentarios, ¿no? No, tenemos de todo, pero yo quiero rescatar un comentario para salvar a nuestra queridísima compañera Gaby, porque acá Claudia Ochoa, que nació en Parque Patricios, Buenos Aires, y se crió con un padre recontra tanguero, dice: todo esto es parte de mi vida, pero sí, chicos, el tango es cortavenas, prefiero la milonga. Quiero contar un poquito. Dios mío, que se abrió la interna entonces es acá, que te juro que si entran al YouTube de Radio 10, mientras nosotros hablábamos de Bolivia, de Argentina, todo había un fuerte debate sobre si tango sí o tango no. Para mí amerita columna, Alfred, yo no sé qué opinás. Tango sí. No me atrevo, no me Para mí amerita gusta, columna. Yo tengo que reconocer que me gusta bastante, me gusta. Sí, me gusta, no tengo problema. Es un momento, sí, tampoco es una canción como para pegarte un subidón, pero a veces también en la vida tienes que tener canciones para no estar arriba. Pero ¿no? hay tangos arriba, digamos. ¿Ah, también, sí? Tango bueno, sí, bien, chicos, tango sí, por favor. Mira No cómo hay Gabriela no está y ya armó una interna que para mí le tenemos que dar esta columna definitivamente. Tiró la piedra y se fue, ¿eh? Pero sí te quiero decir, Alfred, que hay algo, yo tengo mensajitos acá, pueden ver en mi celular los que nos están viendo por Twitch, un montón de mensajes que te están respondiendo a vos, que tiraste una consigna al principio, que es la música de Esa taxi, quiero saber. que no te bancás. No, a ver si lo adivinas, Alfredo. Hay un cantante que todos dijeron a la misma persona, todos. ¿Quién? Te doy O sea, pistas. ¿Querés pistas? Para mí no lo va a Sí, adivinar. por favor, ayúdame. Nacionalidad. Ayúdame. Le damos nacionalidad y Sí. lo puedes sacar. Sí, porfa, eso. al menos. Guatemala. Guatemala. Hostia, es que no creo que conozca ningún cantante guatemalteco yo, ¿no? ¿No? O guatemalteca. No, creo que no. Estoy... Acá están diciendo No, si no, es no. argentino Acá- porque todo es argentino. Acá se armó en el debate algún de si es punto. argentino. Yo creo que es de Guatemala, pero vamos a dar. Mientras lo googleamos la producción, Leandro, por favor, googleamos. ¿De dónde es? Ricardo Arjona. Wikipedia nunca se equivoca. Arjona. Jocotenango, Arjona, sí, Guatemala. Era mi taxi, un Volkswagen. Este es. Claro, Alfredo, acá te queremos dedicar un segmento especial improvisado, porque como Por vos suerte no siempre era un nos, fallo, como siempre nos improvisás segmentos, acá con el equipo argentino leímos a toda la gente que odia a Arjona en los taxis y les ponemos historia de un taxista, un Que tema además, de Arjona. Claro, que la hizo para acaparar público, que se le estaba yendo, evidentemente. Y Bueno. sí, bueno, es que entre Perales y Arjona es un empate, ¿eh? Sí, Yo te digo tal una cosa cual, que no tal sabría cual. qué cambiar, ¿eh? Empate técnico. Pero bueno, a ver, es un empate técnico. A ver, ahora tenemos un ratito todavía para meternos en una investigación de estas que son las más chequeadas, que habitualmente trabaja siempre. Cuando es chequeado, todo el mundo ya piensa en Bahía Luna. O sea, es un término que se juntan, ¿no? Rigurosidad. Chequea, Bahía. Rigurosidad, seriedad. Y yo en verdad... no sé si ella lo quiere contar después, pero cuando preparamos este segmento hace ya 2 semanas o 3 semanas, no recuerdo bien, yo sugerí que lo hiciera Bahía sin saber que lo tenía que hacer Bahía. O sea, yo dije que lo haga Bahía. No digo que lo haga Bahía porque lo puede hacer ella, creía que estaba capacitada. Y ella dijo, es que tengo que ser yo. Ella tenía sus razones, si la quiere decir o no es su problema ahora. Lo que sí es que, y creo que cada vez es más útil, los psicólogos y las psicólogas en el mundo de la política, eso es inevitable. Debería de ser ya inevitable, necesario, no solo porque crean que estamos hablando de Javier Milei, o sea, hacemos un repaso por toda la región, por el mundo mundial,
y hay falta de psicólogos y psicólogas en la mayoría de los ministerios. A ver, ahora nos ponemos en serio después del chequeo. Bahía, ¿qué nos cuentas? A ver, yo primero quiero preguntarle, yo me imagino que todos acá y todas nos psicoanalizamos, es creo que condición indispensable. No, por ahora no. Alfredo, bueno, estás a tiempo. Yo creo que también Pero estudié economía, no estudié economía. Yo siempre digo que me doctoré en economía, no en economía. Bueno, hay algo de eso también. La cuestión es que efectivamente, además soy hija de psicoanalistas, por lo cual he palpado este tema desde pequeña y me psicoanalizo desde los 7 años, Alfredo. Pasé por muchas, pero el disparador, efectivamente, no vamos a hablar de Javier Milei el día de hoy, pero vamos a hablar de Argentina porque vamos a hablar de todos los países porque encontramos de muchos países, pero la realidad es que en Argentina es como Freudlandia, ¿no? Hay más psicólogos y psicólogas por metro cuadrado. Freudlandia, esta está buenísima, ¿eh? Porque somos de la escuela del psicoanálisis. No, y además, en comparación con otros países de América Latina, es mucho, digamos. Hay 100 profesionales por 100.000 habitantes y por él en Colombia hay 11 cada 100.000, lo cual también hace que Argentina perdóname, espera, quiero saber bien el dato. Has dicho que hay 100.000 profesionales por cada 10 habitantes. No, 100 profesionales cada 100.000. Ah, no, yo quería pensar, no, es que en verdad me parece que debe ser al revés. En la Argentina estoy convencido de que debe haber, el dato debe estar al revés. Al revés, bien. Sí, bueno, la cuestión, por eso encontramos también más casos en Argentina. Vamos a hablar, cada caso tiene su título porque vengo muy inspirada. Y vamos a hablar en principio de el fracaso, que estamos hablando de Argentina, elecciones. Y hay un caso muy particular de Horacio Rodríguez Larreta, quien no pudo superar las PASO y no entró en las elecciones generales, que afirmó que efectivamente se psicoanalizaba. Vamos a escuchar el audio. ¿Haces psicoanálisis o terapia? Sí, algo? sí hago. Sí, más así. No me lo voy a acordar, pero los analistas dicen que el duelo tiene etapas. ¿En qué etapa estás de eso? Bueno, déjame no ser tan esquemático por una vez y no tener que tener un Gantt del duelo. Una de las situaciones emocionalmente más difíciles que me tocó en mi vida. Mirá que tengo mucha experiencia pública, no es que estoy hace 2 meses. Que ahora. No, tengo muchos años, pero llegar a esa situación con toda la presión, tensión, ilusión que te dé, es como un golpe. Y a partir de ahí sí, tuve un par de semanas, como te dije, no me salió otra palabra, tuve hecho mierda, un par de semanas que te cuesta levantarte de la cama. ¿Qué me dices, Alfredo, de esta situación? No, psicología del fracaso, está bien, a mí me parece honesto y se agradece que alguien que está derrotado y que cree que tiene una expectativa superior y que acaba con el fracaso de una derrota, me parece que hasta honesto que diga que estaba hecho una mierda y que tuve que acudir a un profesional para que me apoye en esto y si lo tenía de antes tratar este tema. Me parece muy interesante esto. Y es la faceta más humana, más que hemos escuchado de Horacio Rodríguez Larreta, más a corazón abierto, ¿no? No es muy común escucharlo de esta forma. Sí, creo que fue la mejor entrevista que le hicieron a Larreta después de el fracaso en la elección. Hay una cuestión que se hizo viral, que es que se había dicho en Twitter que el psicólogo le había dicho que ni él lo había votado, pero la realidad es que yo no lo encontré, lo busqué por todos lados, así que yo creo que los oyentes son mejores que nosotros, si alguien lo encuentra, lo envía. Pero además, Larreta hizo campaña, no sé si se acuerdan, con un spot donde él estaba en el diván, o sea que lo de Larreta y la psicología viene, pero la verdad que era un poco inverosímil, el psicólogo actuaba un poco mal y evidentemente no le funcionó mucho el spot con el psicólogo a Horacio Rodríguez Larreta. Pero otro caso también, y esto es el segundo tema de psicología y política, que es el vínculo con los padres, ¿no? Con el padre, tema muy freudiano que tenemos en la región varios casos. Hablamos de Uruguay, la calle Pou, que tuvo el padre del presidente, en Ecuador Noboa, los Fujimori, ¿no? Mauricio, ahora vamos a hablar de él. ¿Por qué? Qué importante hubiese sido que Mauricio Macri resuelva los problemas con su padre antes de hacer tanto daño. Javier Milei y su relación tan conflictiva con sus padres. Efectivamente. Y la cuestión es que en 2016
un poco organizado por la prensa. Apareció la foto del psicólogo de Macri en la tapa de la revista Noticias, no sé si se acuerdan, en la cual él decía que... Búscalo ya, Flavia, lo necesito saber ahora ya en las redes sociales. Ahora mismo estoy yo no puedo más, ya no voy a ni poder comer tranquilo si no veo yo quién es este personaje. Esta es una entrevista, Lea empieza a buscarlo desde ahora. La van a encontrar porque es tapa de Noticias del año 2016, en el que él dice que lo psicoanaliza a Mauricio Macri desde el 96. Le tengo compasión a ese muchacho porque es un trabajo arduo. Él también manifestó... Espérate, ¿96 hasta qué año, Bahía? No, él ya en 2016 tenía 78, o sea que esperemos que esté bien, pero ya tiene una persona grande, porque esto hizo mucho... No te he preguntado eso, no, espera, no te aceleres. ¿Desde qué época a qué época lo psicoanaliza? Eso es lo que quiero saber. Desde los 90, sí, porque él tuvo, no sé si se acuerdan, un secuestro muy conocido, y a partir de eso arrancó terapia en los 90. Y ahora también dijo que lo que trataba principalmente era los conflictos con su padre y ese vínculo tan particular, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero vamos a salir de Argentina y vamos a ir a otros países, a un caso que quizás te interese, Alfredo, que es Gustavo Petro. Porque acá venimos con un tercer eje de la psicología y la política que me parece bastante importante, que tiene que ver con la traición al diván, un tema tabú en la psicología. ¿Cómo es eso? Explícate para los poco duchos en la materia. Bueno, la cuestión era la siguiente. Hubo un suceso del cual Gustavo Petro finalmente terminó saliendo bastante bien en 2019 cuando era senador, que se viralizó un video bastante fuera de contexto en el que se lo veía contando plata. La cuestión es que esta situación, no por la exposición, no la vamos a profundizar porque no nos interesa, pero no por la exposición, sino que era una persona de su entorno más cercano que lo filma, y esta situación lo lleva a Gustavo Petro a hacer psicoanálisis, lo cual no es menor, porque hay una cuestión, vos Alfredo lo sabrás mejor que cualquiera, una cuestión de el líder político con la conspiración, con la paranoia, que tiene que ver con que, efectivamente, para hacer política, para transformar las cosas, para gestionar, tenés que hacerlo con un equipo, no se puede hacer solo, pero a veces algunos de los integrantes de ese equipo tiran para el lado contrario, ¿no? Esto sucede. Y esto capaz lleva... O sea, es interesante esto, porque claro, como tercer eje no lo había pensado nunca, claro, cómo tratar, cómo afrontar nada más y nada menos que una traición de un grupo cercano. Yo no sabía que Gustavo Petro, de hecho ahora lo estoy escuchando, que había acudido a terapia para abordar una temática realmente complicada. Lo cual es sumamente válido trabajarlo, porque si no te terminás aislando y encerrando y conspirando en una situación paranoica de que todo el mundo que está en tu equipo te está queriendo hacer daño, lo cual no tampoco es así. Por lo cual, ese es el caso de Gustavo Petro. Tenemos en España Íñigo Rejón, este año afirmó, tenemos una nueva incorporación al grupo, al team psicoanalizados, porque afirmó que se psicoanaliza desde hace varios meses y que eso le dio muchas herramientas para lidiar con las dificultades, las angustias y con la vida en general, digamos, esta cuestión de poder pedir ayuda, poder decir, bueno, con estas situaciones no puedo, y por eso se volcó a la psicología. Y también tenemos a Gabriel Boric. No sé si se acuerdan, él manifestó, lo dijo públicamente que... Sí, que tenía TOC, trastorno compulsivo. Sí. Trastornos obsesivos compulsivos, y en 2018, siendo diputado, estuvo internado, digamos, por una decisión propia, 2 semanas a raíz de esta situación, que eran como pequeños desórdenes de ansiedad que todos tenemos. No sé si ustedes tienen algún TOC por ahí, pero... No, Bahía, por favor, no, Bahía, en absoluto. Tenemos trastornos de ansiedad, nadie. No. Es interesante porque es cierto que eso también tomó mucha fuerza pública en su momento, y él también en ese sentido fue muy claro y muy transparente, ¿no? Y me parece interesante. Sí, tal cual. Lo expresó y lo decidió trabajar porque eran pequeñas cosas. Creo que parpadea 4 veces antes de entrar en un lugar, digamos, cuestiones que creo que todos podemos tener, pero él decidió trabajarlo. Tenemos los últimos casos en Perú. Los Fujimori es una familia para analizar, ¿no? Los Fujimori necesitan un gabinete entero para hacerse la terapia. La terapia. Bueno, no es que Keiko haya afirmado ni haya expresado que
se psicoanalizó, pero sí el hermano Kenji Fujimori, porque hay otra situación ahí también interesante, que es los hijos de presidentes, ¿no? Él afirmó que sufría mucho bullying en la niñez por ser hijo y además de este personaje tan particular que es Alberto Fujimori. Entonces eso lo llevó a tener muchos conflictos en la escuela, y los niños son muy crueles también, así que y ahí también expresó que situaciones de la actualidad, por eso se sigue psicoanalizando, los retrotraen a aquellos años de bullying, así que también la familia Fujimori estuvo ahí presente en el diván. Y tenemos para cerrar dos bonus track, dos bonus track, datos de color. Sí, de política y psicología. Dato de color de Ecuador, porque no lo queríamos dejar afuera. Lenin Moreno, especialista en casi nada, flojo de estudios, no terminó las carreras de medicina ni psicología. Se ve que le empezó, hay un tema ahí con cerrar las cosas. ¿Él quiso ser terapia? ¿Él quiso ser terapeuta? Sí. Ah, se quedó ahí sí, claro. Se quedó ahí a medias tintas. Y con Venezuela, un país en el que la verdad, más allá de la posición que tengamos, tenemos que reconocer que nos llega bastante poca información, y toda con un tinte particular, pero fue muy conocido, más allá de un asesor económico, comunista, que ahora creo que tiene un programa de radio, fue muy conocido porque tenía un psiquiatra dentro del equipo que y ahí... ¿Quién? ¿De quién hablas? De Nicolás Maduro, Venezuela. Ah, no sabía. Pero no sabía que era del presidente Maduro. ¿Que tiene entonces terapia Nicolás Maduro? Hay que preguntárselo entonces. Claro, que hay que confirmarlo. Según los medios hegemónicos, es el responsable de todos los males, por supuesto, del país y de toda la región. Pero realmente no me parece descabellado que los equipos presidenciales tengan en su equipo también justamente psiquiatras y psicoanalistas. Me parece hasta sano en algún punto que ellos también puedan colaborar en un equipo de campaña. De hecho, para terminar, quiero hacerte una pregunta y ahora sí que quiero una palabra de cierre de Bahía y al resto. Bahía, ¿quién crees que jamás iría a terapia de todos los líderes y lideresas en América Latina? Un nombre. ¡Ay, qué difícil! Es la parte más divertida de todo esto. Y ya que estamos con Uruguay, voy a decir la Calle Pou. Que no iría jamás. No iría jamás. No, hace otro tipo de terapias ¿Flavia? más. ¿Flavia? Patricia Bullrich. ¿Leán? Juan Guaidó. Y ahora yo diría que el que no iría nunca para mí sería quizás, Rafael Correa. Y ahora digo, ¿quién lo necesitaría más? ¿Quién le sugerirías, Bahía, tú, a una sugerencia? En toda América Latina vayas a hacer terapia. Yo creo que a todos y a todas. Me parece una herramienta fundamental. ¿Leán? A Juan Guaidó. ¿Flavia? A Mauricio Macri, pero evidentemente hace muchos años lo hace. Le recomendaría que cambie de psicólogo. Yo a Javier Milei. Bueno, paramos. Estuvo muy bueno esto. Me gustó mucho esta parte. Lo dejamos, de hecho, como que creo que abierto, porque me parece que es un lugar para seguir explorando. Creo que hay que intentar también normalizarlo y naturalizarlo y explicarlo. Y además me pareció interesante como lo ha planteado Bahía en términos de ejes. Porque hay ejes y que en plano de la política, pues sí o sí existen. Seguramente el ego también debería ser otro de los aspectos a dominar en materia de terapia. Conozco poco, pero seguramente podríamos explorar para la próxima investigación. Ay, va quedando poco. Paramos un poquito en la pizarra. Que le vamos poniendo punto y seguido a nuestra travesura radial llamada La Pizarra. Estoy contento porque he llegado con voz hasta el final del programa y tenía muchas ganas de hacer el programa en el día de hoy. Me apetecía mucho, había muchas cosas que contar y analizar y compartir y bueno, esto sigue y sigue. Le damos un besito fuerte a Gaby y Cris, que se tuvieron que salir, una en México y la otra persona en Bolivia. Sofía Montoya la tenemos la próxima semana ya desde Ecuador activa. Le damos las gracias, Lean, a un montón de gente que hace posible lo imposible, y es que esto se siga escuchando en muchos lugares del mundo. Así es, Alfredo, le agradecemos a Sebastián Merani, que estuvo en la operación técnica de Radio 10, a Cristina Chiesa en la producción, a Nacho Ferreira en el streaming, a Fernando Saninelli en la edición de sonido, que nos bancó toda la semana, también a Carlos Minango en la operación técnica de Radio Pichincha, y ya llega en la continuidad de Radio 10, Pablo Ladaga.
Quédense escuchando radio, que es lo más lindo que se puede hacer siempre. Usted está caminando, radio. Está ahí acurrucado en la cama, radio. Está cansado, radio. Está enojado, enojada, radio. No, yo esta semana que estaba así como alicaído en algún momento por la fiebre alta, radio, siempre radio. Además que ni siquiera tienes que ver nada, te pones ahí, sientes la compañía, es hermoso. La verdad que disfrutamos mucho haciendo radio y por eso siempre hacemos una amenaza. Somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.